Estás escuchando Okuyamato Radio, un programa de Japones Chido y Higashi Yoshino donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino del Japón rural. Bienvenidos. Es muy probable que si le preguntas a alguien de Japón sobre el significado de hyakusho, titubee un poco y diga que hyakusho es una palabra en desuso para referirse al campesinado. Dirá, probablemente, que ahora se utiliza más bien nomin o noka, porque hyakusho era una forma despectiva de llamarle a la clase campesina durante el periodo Edo. Y tiene sentido porque tanto los libros de texto en las escuelas secundarias y preparatorias, como los diccionarios y las diversas revisiones históricas que comenzaron en Japón con la reforma agraria de 1950, se tendieron hacia la misma definición sobre el campesinado. Tengo un cuate, Amino Yoshihiko, que durante ese mismo tiempo, como profesor de preparatoria, se dio cuenta de que hyakusho, tal cual sucede con las palabras de otro tiempo en su tránsito hacia la modernidad, diría amigazo de este programa, Walter Mercado, no se trataba sino de una traducción imposible. ¿Cómo están? Muchas gracias a toda la banda que escuchó nuestro último episodio del Okuyamato Radio, Ritual de Nacimiento. Un gran chisme, una gran chisma ahí. Y sobre todo gracias a toda esa banda que estuvo comentando y que llevó el chisme a la sobremesa y ahí lo estuvo compartiendo con quien sea que comparta la mesa. Como posiblemente lo notaron en la introducción, la aparición repetida más de un par de veces de la palabra hyakusho. Este programa trata precisamente sobre las múltiples figuraciones del hyakusho, pero hay una razón para eso y es que con este episodio presentamos la poderosísima revista bilingüe de cuento y fotografía nacida desde Higashi Yoshino en las montañas de Nara y este programa de Japón de Chido y el Okuyamato Radio, la mítica Tokidoki Yakusho. Si usted está viendo esto en video, pues bueno, ya se está haciendo de una forma particular de esta revista. Está viendo más o menos ahí la portada, puede ver que se asoma una especie de cerro en el fondo y tres figuras caminando hacia algún lugar, posiblemente caminando hacia el lomo de esta revista, que más bien pareciera un libro y que probablemente usted esté preguntándose, pero ¿qué clase de revista es esa? Bueno, esta es una revista justamente bilingüe, está en japonés y en español. Es una revista de cuento y fotografía en donde echamos chismes sobre la dialéctica entre sociedad y naturaleza de los espacios rurales en México y Japón. Aquí nos interesa pensar y reflexionar, obviamente de forma cuatrimestral, sobre los diversos y cambiantes mundos campesinos, los cuales manifiestan cultura, memorias, experiencias, ideas y un lenguaje de sensaciones donde se puede asir la lógica con la que sueñan sus pobladores. Aquí ya están viendo ustedes en pantalla los números en el estudio para marcar por su Tokidoki Hyakusho y también están viendo la página de internet que es www.tokidokihyakusho.com. Ahí ustedes se pueden suscribir a esta revista cuatrimestral y para que les llegue pues hasta sus hogares, casas, oficinas o puestos ambulantes una vez que salga la edición. Si se suscriben ahora, pues les van a llegar 4 números en un año, empezando por la revista número 1, que como sabemos, siempre es la revista más codiciada, ¿no? Esta revista la pueden descargar también de forma gratuita desde la página, pero si usted es una de esas personas que dices que yo necesito esta revista en mi vida y que no lo juzgo porque la estoy sintiendo aquí con mis manotas llenas de dedos, es un gran ejemplar, pero solamente hay contadas copias. Entonces, si usted desea hacerse de la Tokidoki Hyakusho, pues suscríbase. El envío va hasta México y además, ya hablaremos de ello más adelante, pues no va solo la revista, sino que lleva, pues obviamente, el toque acá de Okuyamato Radio y de la editorial Tokidoki Hyakusho y de Japón es Chido y de este pueblo Higashi Yoshino. Ya les hablaré un poquillo más sobre la revista,
Pero, pero, por ahora, pues, es menester de este programa, pues, reflexionar, ¿no? Un poco sobre por qué Yakusho y por qué Tokidoki, que es a veces, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, en Japón, el periodo Meiji, que es de 1868 a 1912, como pues ustedes ya saben porque han estado escuchando el chisme samurái ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo, no? El periodo Meiji significó el encuentro violento con la modernidad y su proyecto civilizatorio, no solo en cuestiones tecnológicas, industriales, comunicativas y demás, también en la conformación de un Estado-nación con identidad, cultura y un pasado inmemorial. En este largo tránsito hacia la construcción y la homogeneidad de Japón como una sociedad holónica, se insistió, como siempre pasa con los estados-nación, en que este era un país unificado, desde tiempos ancestrales bajo las nociones de una raza homogénea, cuya cultura, sin grandes influencias del exterior por tratarse de un archipiélago, estaba centrada en la cultivación del arroz y una sucesión ininterrumpida de emperadores. Estas condiciones, aseguran hasta la fecha los libros de texto escolares de secundaria y preparatoria, son manifestaciones de la homogeneidad japonesa desde antaño con respecto a sus vecinos en Asia, y precisan, además, la continuidad de un Japón hasta el presente. Que por cierto, que ya vi ahí unas caras de Olónica. Olónica, digamos que es, por decirlo de una u otra manera, significaría que en la sociedad japonesa, una persona de Japón es representativa de toda la sociedad, ¿no? O sea, es decir, si tú conoces con una persona de Japón que conozcas, ese es tu acceso a la sociedad entera, porque toda la sociedad es tan homogénea que con un individuo, con un sujeto, te basta para entender, digamos que lo complejo que puede ser la sociedad en su totalidad. Pues todo esto considero mi cuate, no Walter Mercado, no ese cuate de la modernidad, también apodado Benjamin pues ahí en lugares, ¿no? En lugares muy acá y allá. El otro cuate, Amino Yoshihiko, que esto fue parte del arrebato tecnológico y la adaptación de un nuevo sistema económico para simplificar el pasado como premoderno y agrario, y contrastarlo eficiente y exitosamente con el proyecto modernizador y su necesidad de generar cohesión identitaria en el territorio. Esta construcción histórica se mantuvo casi intacta, incluso tras el término de la guerra, y para Amino Yoshihiko, que debía enseñar esto a sus alumnos año tras año, significaba prácticamente desvanecer a las diferentes y diversas sociedades del archipiélago, los Ainu en Hokkaido y Tohoku, la multiculturalidad de Okinawa, la migración coreana y la diversidad misma propia del territorio, pero particularmente en el interés de nuestro querido Yoshihiko y obviamente de la poderosa revista Tokidoki Hyakusho, pues la diversidad de los espacios rurales más marginales y de sus pobladores, los Hyakusho. En sus múltiples figuraciones, Hyakusho, de acuerdo con sus caracteres, que es, aquí los están bien escritos en pantalla, y si no, en la descripción de este programa están Hyaku, que es 100, y Sei, que es nombre o apellido, significan 100 nombres. Obviamente esto de Sei, habría que remontarse ese programa del chisme del Sento, donde cotorreamos sobre el lenguaje japonés para pues advertir que la pronunciación de los caracteres tiene pues múltiples pronunciaciones y no se limita a una. Digamos que esto que ustedes ven como Hyakusho, pues también puede ser como Hyakusei, pero bueno. Ese carácter del Hyakusho o el Sei, como también se pronuncia, significa eso, nombres o familia, el apellido o nombre, pues. Es decir, digamos que esta combinación de 100 nombres significa cientos de posibilidades con las que se nombraba a las personas comunes del archipiélago durante el Japón premoderno. Un uso que, por ejemplo, hasta la fecha tiene la palabra Hyakusho en China, que es persona ordinaria. El otro día estaba hablando, por ejemplo, con una amiga de Taiwán y le platicaba, ¿no?, sobre las múltiples figuraciones del Hyakusho, porque pues es de lo que se platica cuando uno va por Cervezquito. Y me decía precisamente eso, que por ejemplo una
una forma en la que, al menos en la sociedad actual, se utiliza Hyakusho. Y ponía el ejemplo como de, ay, güey, perro, güey, ¿te compraste esta bolsa? Oye, güey, te está yendo bien, ¿eh? Últimamente, te está, oye, pues ahí está, ¿dónde está el billete? Y entonces uno respondería en esta forma de decir como, no, güey, o sea, no, güey, no me está yendo tan chido. Diría algo así como, no, 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 soy solo un hyakusho, ¿no? Soy solo un sujeto normal. Eh, Obviamente estas múltiples figuraciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. Lo que me parece muy interesante es que, y lo vamos a ver, es que aún en este tiempo hyakusho se mantiene dentro del vocabulario del mandarín, mientras que, por ejemplo, en Japón, hyakusho pasó a ser una palabra totalmente en desuso, de referencia histórica, y si acaso, ¿no? Y si es que se llega a esa historia del archipiélago. Esas múltiples posibilidades de la gente ordinaria son las que hacen indefinibles a los hyakusho. Y si bien hay algunos conceptos que nos dan una pista sobre su comportamiento económico, no se pueden definir o homologar al campesinado como agricultores para satisfacer las raíces identitarias que nos vinculan a la tierra como si se tratara esta de la nación. En Japón, se da la homologación del campesino como un agricultor hombre que cultiva arroz, y en México, por ejemplo, de igual manera con el campesinado masculino y el maíz. Y esto obviamente deja de fuera a una gran cantidad de campesinas que también ejercen trabajos, ¿no? Que no tienen necesariamente que ver con el maíz o con la cultivación del arroz, sino con muchísimo más, que lo vamos a ver. Y por ejemplo, eso lo ponía también una otra amiga, que esta no es de Taiwán, esta amistad de acá del territorio del archipiélago. Y ella justamente decía esto, ¿no? Como qué tanto existía la posibilidad, no me lo preguntaba a mí, sino se lo cuestionaba, ¿no? De que Hyakusho, precisamente en esta combinación de Hyakusien y Sei, que el carácter está formado por el de nacimiento y el de mujer, no fuera sino una manera también de referenciar a ese posible liderazgo femenino, ¿no? que estaba presente en muchas partes del archipiélago. Es decir, la idea del patriarcado y sobre todo de una sociedad donde el emperador es la figuración del padre de la familia, pues realmente es una visión enciclopédica de la historia, que normalmente una historia, por supuesto, sabemos, deja fuera al campesinado. Esto no quiere decir que haya sido siempre así y que las estructuras nunca hayan visto cambio alguno, ¿no? Y que todos se hayan sometido a esta figuración del emperador como el padre de la familia. Y entonces, ¿por qué no pensar digamos que estas asociaciones campesinas también tenían la posibilidad de ese liderazgo femenino, que en muchas ocasiones sí era así, y está registrado así, sobre todo en los títulos de propiedad de algunos registros históricos que se han encontrado por aquí y por allá. Entonces digo, las posibilidades son esas, ¿no? No son, o sea, son 100 como una forma de decir, pues un montón, pero pues ahí hay carnita para quien diga, voy a hacer del Hyakusho mi tema de tesis. Los hyakusho son primordialmente figuras campesinas, hombres y mujeres vinculadas a una topografía existencial en la que son cambiantes como la naturaleza en la que habitan. Si bien hubo una parte de esa colectividad campesina que hizo de la tierra una forma de producción, y podemos acercarnos a su análisis como campesinos agricultores, para los diversos mundos campesinos que forman los hyakusho, la tierra no está inscrita exclusivamente en los términos económicos y mercantiles a los que aspiró la reforma agrícola de 1950 en Japón, donde primordialmente se repartieron tierras para sembrar. La tierra, advirtieron los hyakusho en las formas de protesta de Sanrizuka, Chiba, en contra del aeropuerto de Narita, a donde muchos de nosotros llegamos cuando volamos a Japón, y a quienes se les intentó arrebatar la tierra como si se tratara precisamente de una forma simplemente de producir riqueza, se trata del territorio mismo. Es decir, un derecho campesino. La tierra como territorio es un derecho campesino, la posesión colectiva de los recursos naturales, el lugar donde acontece la vida y los hitos de la memoria colectiva, las experiencias, las historias, el lenguaje propio. Ahí está asentada la existencia de sus pobladores. Con el crecimiento económico y el proyecto modernizador del país a partir de la década de 1960, la estructura y los arreglos espaciales o territoriales de la economía cambiaron. Los Juegos Olímpicos del 64, Expo Osaka en el 70, que viene Expo Osaka 2025, los campos de golf, la revitalización del campo como lugares de interés turístico y por supuesto ferroviario, etc.
los espacios rurales comenzaron a volverse remotos o incluso, en términos de producción, satelitales. Conceptos formulados con el propósito de hacer de las comunidades rurales, o Mura en este caso, descubrimiento y recuperación del auténtico Japón a partir de megaproyectos cementeros, carreteras, tuberías, constructoras, presas, túneles, hoteles, etc. Un ejemplo de todo esto es, por ejemplo, la campaña Discover Japan, Japan de 1970. Una campaña que, por ejemplo, que fue promovida por JR, esa famosa compañía de trenes que ahí reparte el JR Pass y que mucha banda pues ve conveniente moverse en esa. Pues esa JR pues, era una empresa ferroviaria nacional que ya después al tiempo pues nada, como hay experiencia en muchos de nuestros países, pues se privatiza. El caso es que esta campaña de Discover Japan de 1970 pretendía hacer del campo una especie de sitio de descubrimiento y recuperación en el que las imágenes que se mostraban en las campañas publicitarias eran las de lugares remotos, ya no los de estos lugares, digamos que de famosa recreación turística, ¿no? Como bien podían ser las zonas de castillos o digamos que centros muy establecidos o santuarios o demás, sino que más bien se buscaban puntos que dieran una especie de la posibilidad de asir un lugar común, pero extraño, ¿no? Es decir, estas casas que podíamos relacionar con un Japón antiguo, pero no sabemos ni qué tan antiguo, con unos bosques que sabemos pues, que pues, acumulan musgo, ¿no? Y que se ven viejos, pero que no sabemos exactamente dónde están. Esta sensación de familiaridad, pero a la vez desconocimiento y esta insinuación de que el auténtico Japón está en el campo, ¿no? Y de que lo que las personas que las personas desconocen de ese Japón, ¿no? Necesitan viajar en tren para conocer ese Japón, que obviamente está muy relacionado pues al desarrollo de estas extensas redes de trenes, ¿no? Que ya llegan hasta los lugares más recónditos como es el auténtico Japón, que digamos que en esta figuración, en esas campañas se le llamó Furusato o el hogar, pero el hogar como un origen. Y lo interesante, que esto ya, digo, de por sí ya era interesante, yo creo que todavía interesante es que muchos pueblos empezaron a adoptar este como título, apropiarse este título o autocrearse este título de el Furusato de Japón, el auténtico Furusato de Japón, que nace mucho, y eso es cosa de otro chisme, con lo de Yanagita Kunio y el desarrollo del Touhou no Monogatari de 1905, que al tiempo se reedita en el 36 y se vuelve a reeditar en la década de los 60s y los 70s y se revitalizan los estudios folclóricos, ¿no? Obviamente con esta intención de búsqueda que se hace muy visible o al menos muy tangible en el sistema económico a través de esta campaña de Discover Japan. Y después con la póstuma campaña Rediscover Japan de 1980. Que es todo un tema, porque pues también, bueno, ya luego lo cotorreamos, porque wow. El caso es que con esto, la centralización del poder en las grandes ciudades y la industria significó que las comunidades rurales tuvieron que reorganizarse para garantizar la existencia frente a un sistema económico homogéneo, cuantitativo, frío, indiferenciado, que sin corazón alguno aspira a dominar la naturaleza. Sin embargo, frente a la lógica numérica del sistema económico, los hyakusho y sus diversos mundos campesinos se rebelan y rebelan ante las conjeturas del capitalismo y las aspiraciones del proyecto modernizador, pues hay en ellos una lógica inmanente cuya irracionalidad los identifica como campesinos, la encarnación misma de la dialéctica sociedad-naturaleza que resiste y les permite seguir soñando. ¿Cómo ven? Acá la banda hyakusho? La banda hyakusho digamos que hay mucha complejidad en el término mismo de hyakusho. De hecho, la revista, por ejemplo, ya le pegué aquí, me estoy reventando esto. La revista, por ejemplo, aquí la muestro nuevamente, invitando a las personas que solo están escuchando este atropello de voz que vayan a ver el video para que pues, le echen un ojo ahí al portal, que entren a la página, que repito es www.tokidokihyakusho.com, para que le echen un ojo ahí a la revista en sí, y si no, pues damos un ojillo acá en video. Pero la revista parte de una premisa que yo una vez le escuché hablar
al admiradísimo doctor Armando Bartra, que preguntaba cuál es la lógica con la que sueñan los campesinos. Y precisamente esa es la pregunta con la que empezamos esta revista. En la revista, que está integrada principalmente por pobladores de los espacios rurales de México y Japón, con la intención de encontrar no solamente esa comparación o esa diversidad entre México y Japón, sino también encontrar la diversidad de los espacios rurales en los países mismos, es decir, no todos los espacios rurales en Japón son idénticos y lo mismo pasa en México, y tampoco el campesinado es homogéneo, ¿no? Sino que hay una gran diversidad, hay mundos campesinos, no solamente hay campesinos o hay campesinado, hay mundos campesinos, ¿no? Que si bien juegan en este sincretismo, esta relación de naturaleza y sociedad, lo hacen de formas distintas. Y de ahí que la importancia de esta especie de topografía existencial, donde el territorio determina de alguna u otra forma las estructuras sobre el cuerpo y demás. Que eso un poco lo vimos en el episodio anterior de rituales de nacimiento, pero bueno, quienes no han escuchado, pues vale la pena que se echen ahí un clavado a los chismes anteriores. En esta revista, en este número 1, pueden leer 2 textos sobre las múltiples figuraciones de los hyakusho. Uno es de Aoki Shinpei, que es un muchacho, un escritor que vive acá en Higashioshi, en el pueblo, y pueden leer otro texto de Andrés Camacho, que pues ese soy yo. Y están tan buenos, sobre todo porque hace mucho, el caso de Shinpei, por ejemplo, lo lleva a la pregunta qué tan factible es pensar el campo hoy en día, los espacios rurales, desde esta visión del hyakusho, es decir, en función de que muchas veces los hyakusho carecían de tierra en su forma de rentabilidad, ¿no? Es decir, el tener una tierra, una posesión en el periodo Edo, te asumía como campesino. Y el caso con el periodo Edo es que fue, digamos que el momento en la historia de Japón donde más tensa fue la relación entre las clases sociales, más estricta fue, más dura fue esta imposibilidad a moverse, a desplazarse, de alguna u otra forma, muy teórica, porque digamos que la banda que comercializaba, pues de alguna u otra manera, influenciada también por digamos que la cultura del momento, pues se asumía o se vestía y se asimilaba, digamos, en las apariencias como guerreros, ¿no? Aunque realmente estos roles y demás pues estaban ya muy asignados a nacimiento, ¿no? El caso, pues, es que es el periodo Edo donde la figura campesina, pues, llega a su degradación, es decir, es visto como una clase inferior, ¿no? En estas tantas clases sociales que se empiezan a crear, tan solo quizá arriba de la banda Burakumin y de los comerciantes, pero digamos que sin esa apariencia de riqueza. El caso con hyakusho, que es el periodo Edo, cuando se les asigna, digamos que una estigmatización como una figura, pues, sin recursos, pobre, sin tierra, normalmente vinculada al ejercicio de la contaminación, que lo vimos en el episodio pasado, es que pasaba que, pues sí, muchos de estos personajes no tenían tierra, pero eso no significaba que fueran pobres. Y eso sucede porque la recaudación de impuestos se hacía mediante el control de la plantación de arroz y la tributación de arroz. Sin embargo, si tú tenías plantaciones de arroz y la comunidad donde vivías, como la que vivimos ahora, Higashioshi, ¿no?, que no tiene plantaciones de arroz, pues los registros te asumían como una población pobre. Sin embargo, no queda en el registro ni la riqueza, ni tampoco queda registrada la riqueza que se produce, por ejemplo, de las montañas a la hora de talar árboles, por ejemplo, o de la recolección de hongos, o de frutos, o la producción de alcoholes. Es decir, hay muchas actividades, múltiples actividades, incluida, por ejemplo, la pesca también, que de alguna u otra forma escapaban mucho al control. Y esto le asignaba un papel prioritario o muy interesante a la figura del hyakusho, como desde una perspectiva central, como un marginado, pero desde la perspectiva propia del hyakusho, como una especie de persona que tuvo la posibilidad de romper la relación con el centro, ¿no? Que en muchos términos en las montañas se llegaron a conocer estos lugares como enkiridera, en de relación, kiri de cortar, y dera de templo, ¿no? Templos donde se cortaba la relación. Y las montañas se volvieron eso.
se volvió un lugar donde cortar la relación con el centro y hacer de esa vida, digamos que un tránsito de libertad, donde el territorio ya no era la tierra que se siembra y que se trabaja, sino el lugar donde se habita, ¿no? El lugar que determina la vida misma del Hyakusho. Este, por ejemplo, el sujeto, nuestro cuate que les decía, Amino Yoshihiko, da varios ejemplos y uno de ellos es muy particular y es que precisamente en esta idea de que el Hyakusho es una figura pobre, él encuentra en Ishikawa, ahí digamos que el lugar más conocido de Ishikawa es Kanazawa, que ahí está mi queridísimo cacique rural del funk, un cuate, Ale, le mando acá saludazo. Eh, Yoshihiko encuentra unos documentos ahí donde se le relaciona a un sujeto, a una familia que aparentemente era campesina, pues digamos que se le asume riqueza, ¿no? Y entonces la pregunta empieza a ser como, ¿por qué una familia campesina, ¿por qué una familia campesina tiene toda esta riqueza? Y Yoshihiko dice, bueno, es muy claro, porque esta familia campesina prestaba dinero. Aquí lo dicen estos documentos. Y entonces los cuestionamientos de la banda reportera, esto en la década de los 60, pues es como pero ¿por qué un campesino tendría dinero para prestar? Y Yoshihiko explica, es que no es campesino como ustedes lo piensan, no, esta figura es la del Hyakusho. Y la banda reportera dice, pero Hyakusho pues era más bien una figura pobre, ¿no? O sea, y con también con este estigma de, güey, es que decir Hyakusho no es correcto, güey. No es, o sea, no, güey. Y Amino Yoshihiko insiste, es que si ustedes insisten en ver al campesino como alguien atado a la plantación del arroz, pues entonces están viendo una historia muy sesgada y limitada, porque esta familia campesina no solamente prestaba dinero, sino que tenía la posibilidad de rentar botes, bueno, de tener botes. Y estos botes, algunos por ahí los alquilaba para el cruce de ríos, por ejemplo, que es un negocio de toda la vida. Sino que también gente de esa misma familia se desplazaba a lo largo del mar, o llamado el Mar de Japón, hasta distintas partes del archipiélago para comercializar lo que la montaña daba. Lugares que en otros lados no se daban, de especies que no se daban, peces de río que, por ejemplo, en ciertos lugares no se daban y que se aprovechaba para comercializar. Entonces lo que Yoshihiko dice es que esta figura, si ustedes la intentan ver como un campesino atado a la tierra, pues sí presenta como ciertas dificultades para asimilar cómo es que un campesino que tendría que estar trabajando la tierra tenía la posibilidad también de hacer estos viajes en barco y de acumular riqueza, sobre todo cuando los registros dicen que este lugar era pobre. Sin embargo, aunque les explica, la nota que aparece en el periódico local al día siguiente es la de campesino se desplaza en barco y acumula riqueza, ¿no? Pero campesino escrito como nomin y no como Hyakusho, como Yoshihiko había intentado convencer de que esa era la forma correcta de decirlos. Y pasó algo muy similar, por ejemplo, hoy, que vino la banda de primaria acá a la casa, bueno, acá al estudio de la Tokidoki Hyakusho, pues a ver lo de la revista, a hacer algunas preguntas, a ver qué hacíamos, ¿no? A conocer un poco. Y entonces les preguntaba a la infancia, que son de quinto de primaria, si alguien había escuchado la palabra Hyakusho. Y entonces la maestra dijo, o sea, alguno levantó la mano, no sé si con este afán de convivir, como, sí, güey, de toda la vida, Hyakusho, o qué, pero la maestra dijo, bueno, es que en su curso no aparece todavía Hyakusho, quizá por ahí, pero no realmente, y quizá ya en secundaria pues aparezca Hyakusho Iki, que eran movilizaciones de Hyakusho, ¿no? Violentas sobre todo, que es normalmente lo que aparece en los libros de historia. Y dice la maestra, pero pues no aparece. Y entonces me preguntó, pero por ejemplo, ¿tú estás relacionado al campo? O sea, ¿tú siembras también? Y yo no, o sea, estaría bien, pero pues yo soy un inútil. Yo no puedo manejar nada con estas manos llenas de dedos. Yo pues escribo, ¿no? Y hago de eso mi vida. Pero no tengo el talento para sembrar. Me gusta echar el chisme ahí sobre la tierra, ¿no? Pero no. Entonces me dice, lo que pasa es que, por ejemplo, justamente aquí dentro de estos, de los infantes que están acá, hay quienes sí siembran, bueno, o sea, no que sí siembren, sino que sus familias son, pues eso,
Y ella dijo, son hyakusho. Y yo, es que, o sea, no, o sea, es que ahí está el error justamente en asimilar que solamente quien siembra es hyakusho, ¿no? Entonces, en esta conversación enfrascada, muy leal, muy noble, muy entretenida, muy loable quien lo hable, se trataba de precisamente de desengranar que hyakusho no tiene que ser alguien vinculado a la siembra o al cultivo al trabajo de la tierra, sino a quien de alguna u otra manera pertenece a esta relación de la tierra con la sociedad, ¿no? Y que hace de la tierra su territorio y que lo habita y que se expresa en múltiples formas, no solamente el del trabajo a la hora, por ejemplo, de que hace de la tala de árboles su forma de vida, sino también hoy en día, si lo pensamos y como lo propone Shinpei en su texto, otras formas de expresión que bien pueden ser la escritura, ¿no? O sea, ¿por qué el campesinado no puede estar relacionado a la escritura? ¿Por qué el campesinado no puede estar relacionado a la fotografía? ¿Por qué el campesinado no puede estar relacionado a estas formas de expresión que también que expresan de alguna u otra forma esta acumulación, esta historia, estas memorias enlazadas siempre de un poder sensorial pues, que está cabrón, ¿no? Digamos, es una comunidad viva que tiene también una poderosa expresión y que la expresión en este caso, diría en Higashi Yoshino, se ve reflejada en el lenguaje. Si bien hay un japonés que se trabaja como universal o se ha hecho una gran campaña de alfabetización para que se vuelva universal, eso que normalmente se ve con buenos ojos de, güey, la alfabetización, güey, pues obviamente sí, pues ahí está, güey, es necesario, es importante. Sin embargo, tiene una consecuencia y es provocar, obviamente intencionalmente, la homogeneización de la lengua japonesa, borrando en muchos casos los dialectos, ¿no? Intentando hacerlos a un lado o resumiéndolos o reduciéndolos a cosas más bien cómicas, a ocurrencias, a detalles humorísticos que no necesariamente representan un asentamiento territorial. Y creo que, por ejemplo, en las montañas de Nara, aquí en Higashi Yoshino pasa algo contrario, y es que el dialecto tiene un poder, pues, grande, ¿no? La comunicación que se ejerce, la comunicación verbal, pues, que se ejerce aquí sigue siendo a través del dialecto, ¿no? Y que para mucha gente que viene de fuera se vuelve rocoso, complicado, como el territorio mismo, entender lo que está pasando, ¿no? Cuando alguien conversa, sobre todo cuando la gente mayor conversa. Eso creo que es parte de la conversación que justamente teníamos la maestra, la infancia y yo esta mañana. Muy interesante. Pero eso, ¿no? Y por ejemplo, en el pueblo pues está el caso del ringyo, o ringyo, que es una forma de relacionarse con la montaña, en el sentido de que si bien no hay espacio para trabajar la tierra, está la posibilidad de talar árboles, ¿no? Y de hacer de la madera una forma de vida. Que incluso, por ejemplo, se transportaba la madera que se cortaba aquí, se llevaba en río hasta Wakayama o hasta Osaka, ¿no? Se paraba la corriente, se apilaban los troncos de cipreses, se cortaban en diversos tamaños, los más grandes, medianos, más chicos, se apilaban, y había alguien que digamos que conducía estos leños corriente abajo hasta Wakayama. Se apilaban, digamos que en la cama, en el suelo del río, y se soltaba la corriente. Se detenía previamente, se acomodaban los troncos y se dejaba ir la corriente. Y digamos que estas personas pues iban conduciendo los leños, pues eso, hasta Wakayama. Eso está muy loco, pero no tiene ninguna relación, por ejemplo, con la siembra. Aquí no hay, de hecho, una experiencia tan cercana con el quinto tipo, ¿no? Con la siembra de arroz. Incluso están estas conocidas sociedades, por ejemplo, en Mameo, aquí cerquita, de mujeres que leían el cielo y la tierra, ¿no? Una especie de dinámica que pues ya hablaremos en otro momento. Les platico, más por último, que la banda invitada al primer número de la revista, que tendrá su siguiente número por allá de marzo, es el dúo Aoki Miyako y Aoki Shinpei. Aoki Miyako, ella es una ensayista tiene la capacidad de hacer de la historia una ficción muy clara, ¿no? En el sentido de que a veces se piensa que la historia es fija, y incluso conozco a estas personas que se atreven,
a decir, a diferenciarla como history y también story, ¿no? En el sentido de que la historia es inamovible, no es ficción, ¿no? Y que hay una ficción con la cual se puede trabajar a forma de recreación, pero que la historia no. Y creo que Aoki Miyako como ensayista logra jugar de una forma, diría Cortázar, como, con la seriedad como con la que éramos infantes, ¿no? Con la misma seriedad con la que jugábamos cuando éramos infantes. Yo creo que Miyako hace eso. Y en esta edición tuvimos pues sí, el gusto, el regocijo de que no fuera ensayo, sino que escribiera un cuento. Y el cuento está bellísimo. A mí me encanta. Luciérnagas a mitad del día o Hinaka no Hotaru. El otro Aoki Shinpei escribió un pequeño texto sobre los yakusho y ambos son poseedores del territorio llamado Lucha Libro, la mejor librería que yo he visto en mi vida y donde verdaderamente se ejerce la lucha en lo más recóndito de las montañas de Nara. Hay otro texto mío que es precisamente también sobre los Hyakusho, que se llama Qué Milagro Hyakusho o Hisashiburi Hyakusho. Y también, pues ya acomodado ahí en el espacio de las hojas de la revista, pues también puse un cuento mío que se llama Flores de Sombra. Todos estos textos los pueden encontrar en japonés y en español, en caso de que ustedes sean ávidos lectores del japonés o curiosos del japonés, que por ahí como que pesquen el español y ojalá en algún momento podamos tener traducciones hacia otras posibilidades, por ejemplo, no sé, a mí me encantaría que estuvieran en purépecha, por ejemplo, ¿no? Estos textos. Pero bueno, será algo que invariablemente sucederá, pero que tendrá que ir a un ritmo propio. y que no lo mencioné, pero que justamente la intención de que sea bilingüe japonés-español es quitar ese puente que normalmente, bueno, que se trabaja como puente, pero es un puente con una cuota cara, que es la de transitar con el inglés siempre como la lengua que tiene que entender las culturas ajenas y renombrarlas y renarrarlas, ¿no? Aquí hay la intención, pues, de conversar lo más, digamos que frontal posible, ¿no? Entre el español y el japonés, con sus malentendidos y sus malinterpretaciones, pero de forma estrecha, frontal. Dentro de la fotografía están banda pesada, Fukui Takahisa, que es de aquí del pueblo, Nishioka Kiyoshi, también de aquí del pueblo, está nuestro querido Beto Belín, que él tomó unas fotos, estuvo trabajando un ratote en Nuevo Durango, Quintana Roo, y sus fotos están como Beto Belín, tan sagaces. Cassandra Casasola, que ella, su trabajo está en Guelatao de Juárez, en Oaxaca. Probablemente la conozcan, probablemente no, pero con que vean sus fotografías van a darse una idea yo creo que de la grandeza imaginativa de Cassandra. Lo mismo de Fukui, para mí la persona que mejor puede retratar el territorio en Higashi Yoshino y en las montañas de Yoshino. Está muy loco, ve lo que es contemplativo, ¿no? Lo que a veces nos invita, digamos que la centralidad a ver en el paisaje como solo paisaje, observación y demás, y ya, o sea, y no más. Él lo vuelve contemplación pura y me encanta, me encanta. El otro Nishioka Kiyoshi, él pues durante una gran parte de su vida se dedicó a estudiar cuál era la relación entre el territorio, los pueblos originarios y la ropa que vestían. Durante un ratote y a documentar todo esto en fotografía. Entonces su trabajo está dedicado precisamente a estos detalles que a veces se nos escapan, ¿no? Que conforman un vínculo permanente entre el territorio y los detalles. No solamente, digamos que en las personas, sino en sus prácticas rituales, ritos celebratorios, ¿no? Hay muchos del buen Nishioka. Está también Tanaka Hisako, que ella estaba en Tlacolula de Matamoros, en Oaxaca. Ella es originaria de Gunma, pero se movió allá hace algún rato como fotógrafa y sus fotografías tienen una sensibilidad bien bonita, me recuerdan, no podría compararlo con lo que yo hago porque pues no hay punto de comparación en ese aspecto. Lo que me llama mucho la atención es la forma en la que ella siendo de fuera, yo viniendo de fuera también,
nos hemos integrado a este pueblo, no en el sentido de que, nos integramos a Webu, sino como el hecho de que poco a poco nos vamos haciendo parte de este territorio y lo habitamos, ¿no? De forma constante. Y me gusta ver cómo ella ha logrado precisamente asentarse ahí, ¿no? Encontrar ahí un asidero a su trabajo, a la forma en la que ve el mundo, las cosas, y posiblemente comparable a la forma en la que yo lo hago acá. No sé, habría que, ya me dicen. También hay fotos mías de precisamente relacionadas a nuestro episodio pasado de ritual de nacimiento, entonces estaría muy chido que le echaran ahí también el oclayo, el ojo. Están bien chidas, bueno, más bien le agradecería todo a Miori y a Taku-chan, y a Miori-chan, porque se rifaron, también a la pequeña Ki-chan, que también se rifó, y que me permitieron pues estar ahí en nuestros ritmos celebratorios del pueblo. Entonces échenles un ojazo, un oclayo. Las suscripciones son anuales, están en 14.999 yenes, que igual ustedes dicen como, pues nada. Y luego sobre todo cuando nos escriben de la tierra de la inflación perpetua, ya con la ondita argentina. Pero ahorita el yen está por los suelos. El yen hay que escarbar para encontrar el yen, está por los suelos y creo que es una gran oportunidad. Además de que con la revista, pues no solamente va la revista. Si ustedes están dentro del territorio japonés, la revista va gratis hasta sus casas. Si solo les interesa la revista, se las mandamos gratis. Si ustedes están fuera del territorio japonés, la revista tiene un costo en la suscripción y además la revista va con material extra, que es una caligrafía que hace una calígrafa de acá del pueblo, de toda la vida, que su trabajo es arte puro y tenemos la fortuna de que digamos que la cubierta del libro se vuelva el trabajo de ella. Entonces es la caligrafía de ella, la revista, una impresión, y dependiendo del número, pues irán surgiendo más cosas, ¿no? Pero digamos que la revista va con algo más de nosotros para ustedes desde acá. Esta revista pues hace todo aquí en el pueblo, acá la editamos, acá la trabajamos, y pues están llevando un poquito de Higashi Yoshino. El papel, por ejemplo, es papel que se hace acá en Yoshino también, que se hace en las montañas y que se lava en el río de aquí. Entonces, pues, ¿qué les cuento? Una tradición, esa no traducción imposible, tradición imposible. Una tradición verdaderamente imposible. Está muy chido, entonces yo me animaría, le daría ahí clic. De todos modos, la revista está disponible en su versión gratuita, en un PDF que pueden descargar en la página que permanentemente ha aparecido aquí. Y que cualquier duda, para las personas que no quieran suscribirse, pero que quieran, ya sea eso, que estén dentro del territorio y que quieran la revista, pueden escribirnos al correo, que también está ahí en la página, que el correo es tokidokihakusho@gmail.com. La página, repito, www.tokidokihakusho.com. Ahí nos pueden escribir cualquier duda, lo que sea, pues con todo gusto. Y por último, nada más para despedirnos y dejarlos con una rolita de Nemófila, que por cierto va a ir a México, pero ese es otro tema. Unos comentarios que nos dejaron de la vez pasada, pues no podemos meter todos los comentarios, pero tomamos poquitos que pues amablemente ustedes tuvieron el detalle de mandarnos, de escribirnos. Saludazo para nuestro querido David Ramírez, que él dejó dicho que nos describió ahí que su crush se iba a casar y que le invitó a la boda. Nuestro cuate David, él tiene un podcast que se llama Caminos del Auto y que en algún momento habló en alguno de esos episodios sobre Japón es chido. Yo le diría que si aconteció que fuiste a la boda, que nos contaras en uno de esos caminos en tu auto cómo te sentías. Igual y puede servir de terapia, igual y no, pero aquí habremos escuchas ávidos del chisme. También un saludazo a nuestro querido Robin, él es de turismo en Japón, así se hace llamar, cuatazo de nosotros. Si ustedes se sintieron como no baches, ya podemos entrar y de repente les invadió una cosa acá indescriptible, pues entonces pueden contactar al buen Robin de Turismo en Japón y ahí pues sumergirse en las posibilidades de ser turista
o flaneur en Japón. Yo me decantaría por ser flaneur en Japón. Pero igual, bueno, le voy a sugerir que le ponga de flaneur en Japón. Igual y por ahí. A nuestra querida Kat, también nos escribe a menudo y que, pues nada, un saludazo. A Mapachinsky, que precisamente ella fue la que dijo que lo que nos escribe desde la tierra de la inflación perpetua. Saludazo hasta Argentina, que, güey, necesitamos ir a Argentina a hacer el chisme. Y ya estuvieron nuestro querido Diego de Las Vegas y la Momo allá en el Japan Fest. Entonces, oye, ¿por qué no estar en el Japan Fest versión argentina? Tarea chido, inviten. También nuestra querida Petunia, que preguntaba en su momento si esto iba de Shinto. Yo diría que, pues, como el filósofo lo dijo alguna vez, no lo descartes, que en su momento llegue. Todo amarillo, también saludazo por allá. Y a nuestro querido Johan, que le preguntaría que cómo vio lo nuevo de Bando Meido. Preguntaba por ahí él qué pasa con este Japón de estos días. Pues eso es cosa de otro chisme que, bueno, ya llegará el momento de cotorrear, pero pues nada, por ahora pues nos vamos porque ya es tiempo y nos mandan, sí, ya, dicen en cabina que ya, nos mandan ya. Los dejamos ahí con la banda que nos escucha desde el circuito yoshinense, con una rolita de Nemófila que van a estar en México, entonces ahí para que les echen el ojo, una banda de heavy metal, que pues nunca ponen nada de esto por aquí, entonces nada más cuando sale el Okuyamato Radio podemos poner estas rolitas, pero pues nada, échenles un ojo. Esto fue Okuyamato Radio, un programa de japonés chido y Higashi Yoshino donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino del Japón rural. Bye. Japonés chido.